a meternos en el tema de la semana. Mejor dicho, el tema del año a partir de ahora, porque ya entramos en la segunda mitad del 2022. Un año muy complejo, de mucha crisis, pero que en la clase política ya empiezan a impacientarse por el escenario electoral que nos toca vivir. Fíjense ustedes, audiencia, que Santa Fe va a votar antes que las elecciones nacionales. Esto significa que entre el 10 de junio y el 10 de septiembre es el periodo que tiene el gobernador, que debe anunciarlo a fin de este año, para llamar a elecciones, para renovar todos los cargos, tanto ejecutivo como legislativo. Y los tiempos apremian, porque el tiempo de la política es distinto al tiempo de las otras actividades, ¿no? Porque hay que pensar frentes, hay que pensar candidaturas, hay que pensar estrategias, hay que pensar también los marcos de alianza, en fin, una serie de cuestiones que requieren tiempo, requieren mucho diálogo, requieren sortear muchas peleas. Y en la oposición hay varios interrogantes que están por esta hora cada vez como anudándose más. El primero que aparece como candidato a gobernador de la provincia es Maximiliano Puyaro, este radical que acompañó a Miguel Lifchit en el Ministerio de Seguridad y quien ya anticipó que quiere ser candidato a gobernador. El gran interrogante es Carolina Lozada. Bueno, ¿qué va a ser la sorpresa de las elecciones anteriores? Carolina Lozada, que vamos a ver otra candidata, si lo es en el 2023. No vamos a ver a la misma Carolina Lozada que conocimos en el 19. Una Carolina Lozada que se separó, tuvo otra pareja, tiene otra pareja ahora, que es el senador Luis Naydenov. ¿Y esto por qué es importante? ¿Porque esto es un programa de chismes? No, sino porque esto tiene que ver con la nueva dinámica política que adquiere la vicepresidenta del Senado. De muchísimo más exposición, pero también de muchísimo más como una pieza que ya no solo tiene su raigambre aquí en la ciudad de Rosario o en la provincia de Santa Fe, porque la Carolina Lozada que conocíamos en el 2019, su principal inserción, su anclaje, era con un sector de la política muy conocido, Julián Galdiano, quien encabeza ese espacio, pero hoy ya en Buenos Aires y ya como vicepresidenta del Senado, con nuevos vínculos, sobre todo con Luis Naydenov, pero también con otros sectores de la oposición, con empresarios mediáticos, como por ejemplo Agustín Vila, quien es el hijo de Vila, quien es el dueño de varios medios de comunicación. Agustín es uno de los presidentes del Grupo América. Todos estos vínculos hacen que Carolina Lozada ya no solo tenga la versión, o mejor dicho, el consejo de un solo dirigente, en este caso, hasta el 2019, Julián Galdiano, sino que se ha extendido y le empiezan a observar desde distintos sectores más encumbrados de la política y de Juntos por el Cambio. Recién en noviembre, vamos a saber qué definición va a tomar Carolina Lozada. Si va a ser candidata a gobernadora, si va a querer ser candidata a gobernadora, si se va a animar a ser candidata a gobernadora, una provincia que atraviesa una situación muy compleja, sobre todo en cuestión de seguridad, o por el contrario, va a escalar y va, por ejemplo, a integrar una fórmula presidencial con Horacio Rodríguez Larreta, bueno, en fin,
allí varias opciones. El otro interrogante es que va a ser el intendente Pablo Hartkin, quien ya anunció que quiere ser candidato a gobernador. Hay que ver, si eso se sigue madurando. Por lo pronto está recorriendo la provincia, está haciendo estos foros de discusión, qué sé yo, donde estuvo en Reconquista, estuvo en la ciudad de Santa Fe, estuvo en Ceres, lo hizo también acá en la ciudad de Rosario. Ese vendría a ser uno de los planes del intendente. Lo otro es también pelear por la reelección en la ciudad. No es una tarea sencilla ninguna de las dos, por un lado porque la ciudad requiere de mucho trabajo, de poder elevar un poco los niveles de aceptación de la gestión que en los últimos meses ha decaído por cuestiones que se explican no por solamente deficiencia en la gestión, sino porque se le achaca muchas de las responsabilidades por temas que no maneja el intendente, por ejemplo, el tema de seguridad o lo que pasa en las islas con las quemas estas indiscriminadas, en fin. Hay que ver allí, supongo que está analizando el intendente, por qué la ciudadanía o parte de la ciudadanía le atribuye responsabilidades que no tendría en estos temas. Y después, ¿qué va a hacer el PRO? No porque el PRO tenga, o mejor dicho, haya mostrado aún, puede haber sorpresas, esto puede ser así, en política sucede. ¿Qué ocurre con las intenciones del sector que lidera Federico Angelini, que si bien no tiene quizá la figura como tuvo Miguel del Cel en su momento o Anita Martínez, rutilante en términos de candidatura, sí es importante ver cuál es la estrategia que va a tomar el macrismo en el sentido de si va a avalar o no que se constituya un nuevo frente más amplio, y ahí entra a jugar también el socialismo, de qué forma, si el socialismo hace este acuerdo y va a un nuevo frente, puedan integrarse Juntos por el Cambio o llamarlo de otra manera, dependerá de toda esta dinámica que adquieran entre las distintas fuerzas. En el lado del oficialismo, el ingreso de Sergio Massa al Gabinete Nacional le imprimió una dinámica distinta al peronismo nacional que tuvo su impacto en la provincia de Santa Fe. Y no solo por Sergio Massa como ministro de Economía, sino Sergio Massa por los vínculos que tiene con un sector importante del Círculo Rojo. Allí lo vemos a un joven Sergio Massa abrazado a Eurnequian, quien es uno de los empresarios más importantes del país. ¿Y por qué es importante este nombre de Eurnequian? No solo por los emprendimientos inmobiliarios y negocios que tiene en Santa Fe y en la ciudad de Rosario, sino porque Eurnequian también, a partir de cuadros medios, tiene cierta incidencia, mejor dicho, tiene una vinculación con nuestro senador Marcelo Lewandowski. Y Marcelo Lewandowski ya estuvo hablando con Sergio Massa. Y Marcelo Lewandowski se reunió con Sergio Massa y Sergio Massa le dijo: yo soy allegado al empresario Eurnequian, por lo tanto te voy a dar todo el apoyo. Se vino de Buenos Aires Lewandowski con todo el apoyo de Sergio Massa, pero ¿para qué? Y ahí está la discusión interesante que está viviendo el peronismo. Hay como dos corrientes en esta discusión, como dos lugares, dos polos en esta mesa. El primero, de gente más joven, esto es interesante ver la cuestión de etaria en este caso, que los más jóvenes le dicen a Lewandowski: mirá, Gallego, tenés que ir a pelear la intendencia de Rosario, y el grupo de los que tienen más experiencia, para no decirle que son más viejos,
le recomiendan pelear por la gobernación de Santa Fe. ¿Por qué? ¿Qué dicen ellos? Que sin la gobernación de Santa Fe es muy difícil poder gobernar Rosario. Y si a vos te toca gobernar Rosario en contra del gobernador de Santa Fe, se hace casi imposible. Lo cual, esta idea esta discusión, que en definitiva lo que se está debatiendo allí es entre el poder o el gobierno, sea un tanto anticuada para los tiempos que corren. ¿Por qué? Bueno, porque las ciudades cobraron mucha mayor relevancia. Así como en el Renacimiento o en la época de las ciudades-estado, la principal figura política era el gobierno de esas ciudades, pareciese que en esta posmodernidad las ciudades vuelven a tomar una dinámica importante y sus dirigentes realmente cumplen un rol fundamental. Bueno, quizás estemos respondiendo esto que nos interrogábamos hace unos minutos atrás, de por qué se le achaca al intendente Pablo Hadkin ciertas responsabilidades en cuestiones que constitucionalmente no las tiene, institucionalmente no las tiene. Y eso es lo que están discutiendo en el peronismo también. ¿Se puede gobernar Rosario sin tener el gobierno de Santa Fe? Bueno, fíjense el camino del socialismo. 30 años gobernó Rosario. Recién en los últimos 12 pudo compartir o pudo tener el gobierno de la provincia de Santa Fe y el gobierno de la ciudad de Rosario. Pero su poder, el poder del socialismo, esta estrategia electoral comenzó en Rosario oponiéndose a los 24 años de gobierno peronista que hubo desde el regreso de la democracia. Me están diciendo que tengo poco tiempo. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. En esta negociación o en este diálogo que tuvo Lewandowski con Sergio Massa, apareció la figura de Cachi Martínez. Oscar Cachi Martínez, que es un dirigente de la ciudad de Santa Fe, que en acuerdo con Perotti, quien también estuvo reunido con Sergio Massa, y todo indica que en muy buenos términos, Cachi Martínez podría ser el candidato en la ciudad de Santa Fe, mientras que Lewandowski compita por la intendencia en la ciudad de Rosario. Ese es el esquema, al menos el borrador que está pensando Sergio Massa para las dos ciudades más importantes de la provincia. Se verá quién es el candidato a gobernador. Eso después, es más, desde 52 minutos vamos a hacer un juego, lo estamos pensando, para poder hacer participar a la ciudadanía y a nuestros políticos y empresarios que nos visitan. En la ciudad de Rosario también hay otra novedad que traemos, que hay un sector de la política y también un empresario importante ligado a los servicios financieros que están tentando a Amalia Granata, quien es diputada provincial, para que sea candidata a intendente de la ciudad. Esto, bueno, tiene algunas lecturas. Primero, ciertos cuestionamientos desde el mismo entorno de Amalia Granata que quieren que participe de la política, que renueve de nuevo en diputados, pero están estos intereses que prefieren que compita como candidata a intendenta en la ciudad. Algunos dicen que es para beneficiar al peronismo. Se verá qué ocurre con Amalia Granata. Por lo pronto aquí vemos, fíjense en lo que estamos, esta foto interesante. El que está en el centro de la foto, allí lo vemos, es Nicolás Mayoraz. Nosotros hablamos ya hace varios programas atrás de la interna que se está librando dentro del ultraliberalismo, de los libertarios. Hablamos de nombres que semanas después o pocos días después aparecieron en las primeras planas de los medios nacionales. Un sector de armados junto a la hermana de Javier Milei que, bueno, empezaron a monopolizar toda la estructura orgánica
de los libertarios. Y hablábamos de una persona que se llama Kikuchi, Carlos Kikuchi, quien lo llevó a Mayoraz, a Nicolás Mayoraz, al entorno más íntimo de Javier Milei. Mayoraz, recordemos también, decíamos en aquel entonces, está muy peleado con Amalia Granata. Y una de las cosas que le adjudicaban a Kikuchi es que los acuerdos territoriales que había hecho, lo único que sirvieron era para atraer a estos sectores de la política, estos dirigentes más marginales, al lado de Javier Milei, cuando ellos no tenían ningún tipo de posibilidad de crecer. Y estas fotos es lo que demuestra que todo ese poder juvenil que estaba entusiasmado con Javier Milei no empiezan a aparecer en esas fotos. No están estos libertarios muy jóvenes, casi púberes algunos, en el círculo más íntimo de la construcción de los libertarios, al menos en la provincia de Santa Fe, pero tengo entendido que está ocurriendo. ¿Ves? Fíjense, aparece gente de mucha edad, ¿no es cierto? Para no decir gente de mucha edad, vamos a dejarlo allí. Veremos cómo esto, falta mucho todavía, pero recuerden que en el medio tenemos dos hechos importantes, uno en la ciudad de Rosario y el otro a nivel mundial. Uno son las fiestas de las colectividades, que empiezan en noviembre, y cuando termina, el 20 de noviembre, terminen las fiestas de las colectividades, arranca el mundial. Por lo tanto, sabemos que época del mundial se paraliza el país, los tiempos se van a acelerar. Veremos qué ocurre de todo esto, nosotros le traemos aquí lo que se está discutiendo por estas horas en la política nacional y de Santa Fe. Muy buenas noches, esto es 52 Minutos.